mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Ya hay uno que ha vencido y su voz ha transmitido por los siglos de los siglos, que todo se ha cumplido en Cristo. Vivimos, en Él nos movemos, por Él existimos. En Cristo vivimos, en Él nos movemos, por Él existimos. Él es toda la verdad, Él es toda la verdad, Él es toda la verdad, Él es toda la verdad. Y Cristo ha vencido, su heredad ha compartido. Cristo ha vencido, su promesa ha cumplido. Cristo ha vencido, su heredad ha compartido. Cristo ha vencido, su promesa ha cumplido. Bendito, Padre, eres bendito.
vez más entro a tu lugar y puedo descansar en ti. Eres mi paz, mi seguridad. Encuentro sanidad en ti. Eres tan manso y humilde de corazón. Necesito tanto tu carácter en mí. Eres mi fuerza y mi provisión. Todas mis fuentes están en ti. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí, papá. Me cuidarás todo el tiempo. Yo confiaré en ti. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. Mi shalom eres tú, mi paz, mi salud, mi prosperidad, la roca de mi salvación. La roca de mi salvación eres tú, mi papá. ¿De qué me voy a preocupar si yo tengo a mi papá? Todo está muy bien en el centro de tu voluntad. ¿De qué me voy a preocupar si yo tengo a mi papá? Todo está muy bien en el centro de tu voluntad. Yo sé que me cuidarás y todo estará muy bien, mi príncipe de paz. Puedo descansar en ti. Eres mi paz. El miedo no puede entrar. Aquí no hay ansiedad en el centro de tu voluntad. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío
estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí, papá. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Ya hay uno que ha vencido y su voz ha transmitido por los siglos de los siglos, que todo se ha cumplido en Cristo. Vivimos, en Él nos movemos, por Él existimos. Él es toda la verdad. Él es toda la verdad. Él es toda la verdad. Él es toda la ha vencido, su heredad ha compartido. Cristo ha vencido, su promesa ha cumplido. Cristo ha vencido, su heredad ha compartido. Cristo ha vencido, su promesa ha cumplido.
hermanos, hermanas, es un placer poder compartir un miércoles más junto a ustedes, compartir esta noche junto a los chicos y poder seguir metiéndonos cada vez más en las profundidades del Padre, poder arrebatar esos tesoros que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta serie, Diseño con Armadura. Para los que se acuerdan, el miércoles pasado le tocó hablar a los chicos acerca del cinturón de la verdad, y bueno, hoy nos va a tocar a nosotros desarrollar el tema que también se encuentra en este versículo, que más adelante lo vamos a estar compartiendo, un versículo base de esta serie. Vamos a estar desarrollando lo que es esta pieza fundamental de la armadura. Presentamos a los chicos, con Manu, Berna. Hola, ¿cómo le va? Bueno, comenzando un poco a compartir lo que el Señor nos viene hablando en estas reuniones, en este tiempo, para arrancar el Señor nos habla de lo que es la armadura, nos viene compartiendo de esto, nos viene hablando y bueno, y podemos seguir aprendiendo cada vez más. Lo que vamos a ver es la coraza de justicia. Vamos a arrancar leyendo unos versículos que están en Salmos, pero antes de todo vamos a escuchar el versículo base de esta serie, que se encuentra en Efesios 6. Manu, compartiendo con nosotros. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, escuchen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por lo tanto, manténganse firmes y fijados en el cinturón de la verdad, lo que mencionaron en el anterior episodio, y revestidos en la coraza de justicia, lo que vamos a hablar ahora mismo. Y con los pies calzados, la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Qué interesante este versículo, que es la base para esta serie, que lo vamos a escuchar durante todos los miércoles. Y bueno, vamos a introducirnos de lleno en lo que es la coraza. La coraza está muy relacionado a lo que es la justicia, directamente es casi lo mismo. Vamos a arrancar hablando un poco de las diferentes facetas, de las diferentes aristas de la justicia, de las diferentes formas de expresión que podemos ver. Y bueno, vamos a arrancar leyendo algunos versículos. El primero se encuentra en Salmos 25, verso 9, y dice: hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos en su senda. Amén. Bueno, otro versículo que también se encuentra en Salmos 23, versículo 3, dice: restaura mi alma, me guías por senda de justicia, por amor de su nombre. Este es un verso conocido, que acá en estos dos podemos ver cómo habla del fruto del Espíritu y la humildad, que lo vamos a tocar más adelante, y habla de senda, menciona 2 veces la palabra senda. Esto es muy interesante, vamos a meternos un poco en esto. Lo que es la senda tiene que ver con camino, tiene que ver con algo a transitar, algo que vamos caminando en eso. Muy importante, el Señor nos hacía ver en nuestra reunión, cuando tocaba hablar de esto, que nos hacía ver de cómo el caminar en los momentos específicos y obedecer en los momentos específicos cuando el Señor nos pide, nos permite ir avanzando y ir adelantando tiempos. En cambio, el no poder ser obedientes, o muchas veces distraernos o dejar pasar cosas y ir dejando piedras en el camino, nos hace alejarnos o desviarnos de lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo, volviéndonos disfuncionales. Por eso hablamos de poder alejarnos de ese camino de iniquidad
que sabemos que Dios es un Dios de justicia, que Él ama la justicia y odia la iniquidad. Amén. Y nos metemos de lleno en esto. No sé si alguien quiere Sí. aportar algo. Sí, está bueno poder ver esta cuestión que tiene la senda. Se me venía recién cuando hablábamos, que la senda tiene que ver con no solo es un camino a transitar, sino también tiene que ver con un proceso. El Señor me traía esta cuestión de que vamos, el versículo ese que dice, vamos de victoria, de gloria en gloria. Eso habla de un proceso, de una evolución, de un crecimiento, ¿no? De una medida que a medida que vamos profundizando, ¿no? Se va expandiendo, se va haciendo cada vez más profunda en nosotros. Y creo que cuando hablamos de la senda de la justicia, no podemos dejar de lado esto, ¿no? Que nuestra vida, el cristiano, el día a día, en el diario vivir. Creo que el concepto senda habla de nuestro diario vivir, ¿no? De lo más íntimo de nosotros. No sé si a ustedes les pasa, desde que me levanto, no sé, voy a la escuela, me tomo el colectivo, voy en bici, o sea, desde lo más trivial hasta lo más íntimo mío, ¿no? Creo que es transversal. Entonces, senda no solo como camino físico, sino también como espacio en donde se desenvuelve mi vida. Y donde tengo caídas, tengo aprendizajes, se experimentan un montón de cosas, confluyen un montón de fuerzas, y en eso siempre nosotros nos podemos refugiar en su senda, que es la senda de la justicia, ¿no? Amén. Sí, muy interesante lo que nos cuenta Bernie, que la justicia es una forma de vida, es una vivencia. Amén. No solamente quedarse como bueno el camino, transitar, sí, también uno, como decía, en la casa, en lo cotidiano, a la hora de tomar decisiones, puede ver en dónde está parado y en dónde camina. Nosotros debemos procurar andar por esta senda de justicia. Vamos a leer un versículo que nos habla y nos aclara un poco esto, que se encuentra en Proverbios 11, 5 y 6. Dice: la justicia del justo allana el camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su condena y en su codicia. Amén, Señor. Está bueno, no sé si alguno quiere compartir algo. Se me venía que en esta senda, mientras se va transitando, no es una cuestión también de mayor luz, Amén. mayor responsabilidad también. Amén. Sí, porque si bien este proceso se va transitando, entendía eso, que se va abriendo, el Señor va dando luz, pero también tenemos que hacernos responsables de esa luz que se nos da. Amén. Amén. Manu, ¿querés compartir algo? No, Por ahora no. por ahora. Perfecto. Algo que también veía, que vos fíjate que dice, la justicia del justo le allana el camino. Vos fíjate cómo a veces el proceder con justicia, ¿no? Aún me venía como que se van atando cabos y se van resolviendo cosas que ni nosotros nos damos cuenta. O sea, es decir que fuerzas desde el espíritu, ¿no? Se mueven en nuestro favor cuando nosotros obramos en justicia, ¿no? Qué poderoso eso, porque dice la palabra que se allana, es decir que lo que estaba abajo, ¿no? Se pone a nivel. Y creo que cuando hablamos de justicia, hablamos en parte también de nivel, ¿no? Y sigue con esta medida que es caminos, ¿no? En un camino, pero a su vez este camino vamos acrecentando ese nivel de medida, de niveles. Como una especie de balance. Exactamente, como una especie de balance, ¿sí? Si se quiere. Sí, siguiendo, metiéndonos un poco más de lleno en lo que es la coraza, lo que es la justicia, podemos ver otro versículo que se encuentra en Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Acá, como nos compartía Bernie, Él ya por naturaleza es justo, ya por naturaleza es recto, ya es algo que nace de Él. Como decía antes, aborrece la iniquidad, aborrece los que se desvían. A veces nosotros en el diario vivir podemos distraernos, podemos llegar a desenfocarnos de realmente lo que es mirar al Padre. Uno cuando mira al Padre está siendo justo, cuando obedece lo que el Padre dice está siendo justo. Entonces, como nos contaba Bernie, el ir transitando, ir avanzando en esto,
nos hace ir creciendo, nos hace ir madurando, nos hace a veces ir tropezándonos, que más adelante vamos a hablar de esto, que a veces al principio parece que es difícil, que no avanzamos más, pero todo lo que proviene de Él por algo es, y todos sus tiempos y todos sus planes son perfectos. Vamos a meternos en lo que son las diferentes facetas de la justicia. Vamos a ir introduciéndonos más en esto. La primera que compartimos recién es la senda. No sé si alguien quiere agregar un poco más sobre esto o ya avanzamos a la siguiente faceta. Algo que está bueno, que está bueno es que muchas veces nosotros, como es un camino y es un proceso, muchas veces vamos a estar tentados a desistir. Es decir, muchas veces vamos a tener dificultades en ese camino, ¿no? En que esa justicia sea establecida en nuestra vida. Entonces, en situaciones del diario vivir, como vos decías, tenemos altibajos. No siempre es todo, digamos, lineal, ¿no? Vos decís, yo me convierto y inmediatamente es un proceso y hay que vivirlo, creo que de esa manera, porque cuando uno lo vive en humildad y en esa riqueza de Cristo, el Señor puede obrar como Él quiere, ¿no? También por eso, porque a veces uno quizás tiene ciertas expectativas, y lo claro, de que todo tiene que ser perfecto. Yo me convierto y el Señor me usa, que puede ser el caso, pero muchas veces, a veces nos ponemos ciertas expectativas y vamos mirando mucho más allá de lo que realmente hoy el Señor nos está pidiendo. Es decir, ¿qué es lo que hoy el Señor me pide? Me pide esto, bien, soy obediente a eso. Entonces, es una batalla día a día, ¿sí? Es una asignatura día a día, eso es lo que me venía, ¿no? Es muy interesante cuando nos juntábamos a armar esto con los chicos, podíamos ver que nuestra justicia no es la justicia de Dios. A veces, muchas veces creemos que por nuestra propia voluntad o por buenas obras estamos siendo justos, y quizás no. Quizás podemos estar haciendo buenas obras o parecer que andamos en el camino correcto, pero estamos alejados de lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Entonces, como decía Bernie recién, a veces es saber reconocer, saber ser sensatos en los momentos que andamos. A veces podemos estar en un momento, el Señor nos pide hacer algo, pero estamos fuera de tiempo, o estamos haciendo algo que realmente no era para ese tiempo, era para otro tiempo. Entonces eso, quieras o no, te termina desviando de ese camino, de esa senda, y terminamos perdiendo el tiempo. Seguimos avanzando con la faceta. Bueno, la segunda faceta de la justicia es la corrección. Una faceta muy importante que moviliza mucho a personas de nuestra edad, que estamos en pleno aprendizaje, en pleno crecimiento. También esto nos lo compartía Marian cuando nos hablaba un poco acerca de esto, que en el primer momento la corrección es incómoda, no nos va a gustar que vengan y nos digan, che, no es por ahí, o no, o fíjate, preguntar, hablar con el Señor, es como algo amargo cuando uno recién viene, cree que está haciendo las cosas bien, y viene alguien y lo exhorta en esto. Nos decía cómo esto en un principio es feo, quizás nos puede llegar a frustrar, pero esto a la larga tiene un propósito, y a la larga termina siendo liviano, y a la larga termina siendo gratificante, porque es gratificante saber que uno está haciendo lo que Dios quiere que haga. Amén. ¿Querés que alguno quiere leer el versículo que está bueno, lo que está Hebreos 12:11? Hebreos 12:11, no sé si alguien lo tienen. Bueno, si lo leo. Dice, porque dice así: en un primer momento la corrección no parece agradable, ¿no? Esto que vos compartías, sino dolorosa, pero a la larga, fíjense, ahí aparece el proceso de vuelta, eso que nos cuesta tanto, reporta a los que en ella han sido ejercitados un apacible fruto de justicia. Y creo que este versículo no tiene desperdicio, porque acá creo que está describiendo el proceso que vive el cristiano, ¿no? Fíjate que dice a la larga, o sea, está hablando de algo a largo plazo, algo a futuro, algo que implica un proceso, pero no solo que implica, sino también que nosotros tenemos que ser ejercitados en esto, que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no?
Como cuando uno tiene la primera experiencia, por ejemplo, cuando va a jugar a la pelota o cuando va a andar en bicicleta, y las primeras experiencias quizás no son las mejores, ¿no es cierto? Creo que a todos nos ha pasado que en la vida misma nos ha tocado situaciones nuevas, ¿sí? De hecho lo que estamos haciendo también es parte de eso, y no siempre salen. Y entonces también entender de que no solo que no nos cansemos, que no nos frustremos, sino que nos fortalezcamos en la esperanza y que seamos ejercitados en eso, que podamos ser ejercitados en eso, porque vale la pena, dice, porque va a dar un fruto apacible de justicia. Creo que eso tiene que alentar nuestra fe, tiene que movilizar nuestra fe, y no es poca cosa. Yo quiero complementar algo con la corrección. Y es que al inicio lo vemos como algo malo que no nos gusta, Amén. diciendo, no me gusta esto, me parece injusto, etcétera. Pero con el paso del tiempo, cuando creces, te das cuenta, uy, pues creo que era necesario para mi vida. Sí, amén. Amén. Es muy lindo cómo lo hace el hermano, de que a veces uno necesita que lo corrijan, necesita, esto no voy a profundizar porque lo vamos a tocar más adelante, el ser humilde, Sí. aprender a reconocer, decir, bueno, che, mirá, primero del padre, que cuando te exhorta el padre uno ya no tiene escapatoria, pero a veces el Señor te puede exhortar a través de un padre natural, de un hermano, de un amigo, de alguien que el Señor te pone en cierto momento para decirte ciertas cosas. Entonces aprendamos a ser sensatos y seamos corregidos por la buena, que esto a la larga nos va a, como decía Manu, a generar cierta satisfacción. Amén. Qué lindo, qué bonito es hacer lo que el Señor quiere. Avanzando un poquito más con esto de la corrección, vamos a ir a un versículo que se encuentra en Segunda de Timoteo, creo que es 2:22, si no me equivoco, no sé si alguien lo tiene. Segunda de Timoteo. 2:22. No. Mientras buscan, se me venía que también en esto de la justicia, como hablaban recién de la corrección, me impactaba mucho también el lugar que toma la obediencia Amén. en los hijos, ¿no? En decir, tu papá te dice X cosa, o tu mamá, o tu abuelo, o tu tío, tu autoridad te dice tal cosa, y por ahí en el momento no lo entendés, como bien decían los chicos, pero por obediencia uno decide hacer caso y a la larga vas a ver el fruto de esa obediencia. Y que todo me venía que es un depósito de fe, ¿no? El Señor, a través de estos largos procesos, aunque son dolorosos muchas veces, y yo lo digo porque a mí también creo que a todos nos ha pasado, ejercitan la fe. Y creo que la fe es necesaria para la vida del creyente, es algo que es inherente al creyente. El Señor siempre te dice, no te dije que si no crees verás la gloria de Dios, como diciendo, todo el tiempo Él te lleva a la fe y Él nos saca todo el tiempo de esa mentalidad y de ese árbol del conocimiento que todo el tiempo quiere agarrarnos, ¿no? Uno de los impedimentos que más nos tiene es que todo el tiempo estamos queriendo como medir el costo-beneficio de las cosas. Bueno, si yo hago esto, somos como muy cortoplacistas, ¿no? Sí. Como que todo lo miramos, fíjense que ahí dice, el necio se mira el ombligo, dice la palabra. Es decir, que no contempla otra realidad más allá que él mismo. Fíjense que, o sea, que un necio es sinónimo de alguien que tiene la vista corta. Fíjense. O ignorante también. O un ignorante. Oh, perfecto, mano. La palabra también que complementa. Entonces, fíjense muchas veces cómo va alineado esto de la fe, ¿no? Que la fe te lleva, y me viene este versículo que habla en hebreo, dice, por la fe conquistaron, y hablaba de Abraham, ¿viste? Y Abraham siempre fue peregrino, pero él dijo, yo voy a ser padre de naciones, ¿sabes por qué? Porque fiel es el que me lo encomendó. Entonces, fíjense cómo acá también articulamos la noción de la fe, ¿no? Cómo esta justicia, este sendero, como proceso,
como tener que ser ejercitados, pero también como ser ejercitados no solo en justicia, sino en el no ver, en el confiar, esto que decía Dani, en el obedecer. Creo que, nada, a mí me ministra. Sí, es muy importante. Siguiendo edificando con lo que dicen ustedes, de las cosas que a veces hoy vivimos en un mundo donde priorizamos, como decía Bernie, lo inmediato, un placer inmediato, algo que me genere beneficio a corto plazo y muchas veces nuestras decisiones o nuestra forma de actuar terminan teniendo como base eso, lo inmediato y no lo que a largo plazo nos termina haciendo bien. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:22, que dice: huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocarán al Señor. Amén. Amén. Vemos ahí la corrección. Sí. Acá es el versículo perfecto para lo que venimos hablando. Dice: huye de las pasiones, pasión, algo que viene del corazón, esto lo vamos a tocar más adelante, que dice en la parte más adelante, dice: sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz. Cuán importante es ir en pos de esto, tomar decisiones en pos de esto y tener la justicia, tener la fe, tener el amor y la paz a la hora de actuar. Amén. Amén. Y seguimos, sí Señor, seguimos en tu presencia, Padre. Ahora seguimos con otra de las facetas de la justicia, otra arista, otra característica, otra forma que tiene de expresarse. Se expresa también como paz, ¿no? Y vamos a leer un versículo, espérense que lo tengo por acá, que yo soy medio... lo tengo por acá. Sí, lo tengo acá, en Proverbios. Fíjense porque es algo... Proverbios 16:7 dice: cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Fíjense que muchas veces, y acá vemos la justicia no solo como paz, sino vemos la justicia como fruto de la justicia, ¿no? Que es la paz, que es el tener descanso, el tener reposo, que vos decís: entiendo que no son mis obras, entiendo que yo no me justifico, que yo no califico, que yo no doy la medida, pero entiendo que hay alguien que la da por mí. Amén. Y eso me hace descansar, eso me hace estar liviano de equipaje, me hace estar gozoso. ¿Por qué? Porque es como dice Jesús, dice: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Es decir, fíjense, volvemos a la misma dinámica, la dinámica del sabio contra el necio, ¿no? El sabio mira todo lo demás y es humilde. ¿Por qué? Porque conoce su condición. Sabe que sin él no puede, sabe que sin él no da la talla, sabe que sin él no alcanza. Y creo que muchas veces el enemigo nos presenta, ¿no? Como hablábamos, como contábamos, esta convulsión social que hay en el mundo, que todo el tiempo dame esto, deseo esto, aquello, ¿no? Como nos presenta, ¿no es cierto?, elementos, objetos de nuestro deseo. Y todo el tiempo como que nos hace estar en pos de ello. ¿Para qué? Para que no nos resplandezca Cristo y para que vayamos en pos de eso y confiemos en esa visión a corto plazo. Y algo que me venía muy fuerte es que muchas veces cuando se manifiesta esta conciencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, cuando yo quiero expresar mi propio juicio, ¿no es cierto?, cuando yo quiero expresar a través de mi propia capacidad, mi orgullo, mi vanidad, todo lo que conlleva eso, no soy consciente de cuál es mi condición delante de Dios. Por ende no me puedo quebrantar, por ende no me puedo humillar, por ende no puedo reconocer que ¿sí? Y esa ¿qué pasa? Porque es difícil reconocer. Creo que a todos nos ha pasado. Es difícil decir, si fuera tan fácil, creo que todo el mundo lo habremos alcanzado. Entonces, el Señor nos hace entrar en ese descanso, ¿no? En esa paz, por medio de su humildad. Y cuando nosotros somos obedientes, ¿no? y bajamos esa barrera y le decimos: Señor, sin vos no puedo, sin vos no doy la talla, sin vos no doy la medida, es Él mi fuerza, Él es mi justicia, Él es el que hace que yo pueda avanzar. Entonces, muchas veces vivimos en esta sociedad así tan convulsionada porque
el enemigo nos toca algo que nos duele, que es el rechazo, es ese orgullo disfrazado de rechazo que todo el tiempo yo no soy menos. Y no nos hemos dado cuenta de la plenitud que se encierra en Cristo y de lo que el Señor nos brinda a través de ese quebrantamiento. Y ¿saben qué? Creo que a más de uno muchas veces les ha pasado que se ha encerrado en su habitación y ha dicho: Señor, no puedo. Señor, no puedo. Ahora, enfrente de todo, sí, yo puedo. Pero lo íntimo, nos retorcemos porque sabemos que no podemos. En lo que sea, en lo que sea, siempre es lo más profundo. Siempre va a haber situaciones en las que nos toque y vos diga: ay, se me escapa la tortuga. Y ahí es donde el Señor puede entrar y puede obrar y puede traer su justicia, su amor, ¿no? No sé si quieren, perdón. Yo. No quería decir. Sí. Además es que el sabio sabe que sin él no puede hacer nada. Sin Dios no puede hacer nada. Amén. Sabrá, no sabe que no tiene paz sin él. Sabrá que sin él no va a tener paz. Así que por eso. Amén. Sí, es muy interesante el ser sabios. A mí me quedaba con la palabra quebrantamiento. A veces uno no tiene que perder ese quebrantamiento, esa pobreza de espíritu, Sí, tanto señor. habla la palabra. A veces estamos, como decíamos, estamos todo el tiempo exaltando los deseos o muchas veces dándole de alimentar a eso y es muy importante hoy tener la humildad para el quebrantarse delante del Señor, como decía Bernie, estar solo frente a Él y decirle: Señor, examíname, Señor, examina mi corazón, Señor, examina cómo estoy, examina cómo pienso, examina, Señor, cómo hablo, cómo me manejo, y esto te va a llevar y te va a poder ser consciente, te va a hacer consciente de algo, un ámbito espiritual, algo que se mueve, que no tiene explicación y que excede lo temporal, excede lo momentáneo, y que uno puede entrar en ese ámbito de paz, que es en sí la paz muchas veces está distorsionada. La paz es un arma de guerra, uno estando en quietud, estando por encima de los pensamientos, por encima de las emociones, uno está luchando contra todo eso. Oh, sí, Señor. Hay huestes espirituales que se mueven para que uno no esté en paz, pero ahí es donde uno puede encontrar la paz, en el quebrantamiento, en la humildad, en la humillación, delante del Señor. Señor, esto me cuesta, esto realmente no lo puedo hacer, ayúdame, Señor, decime qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, en qué tiempo lo tengo que hacer. Y como decíamos, todo es más liviano, todo es ligera es nuestra carga, dice el Señor. ¿Alguno quiere compartir algo, chicos? Seguimos entonces. Algo que es muy interesante, lo podemos ver en la palabra, la distorsión. Vos nombraste recién esos lugares distorsionados, ¿no? Acompáñenme en la palabra, fíjense, mira lo que dice Apocalipsis 3:17, dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Y esto es chocante porque vos fíjate cómo el Señor muchas veces nos ve, ¿no? Ve nuestra condición. Sí. Ve nuestra condición y sabe que Él sabe nuestra condición, pero muchas veces nosotros nos autoengañamos, construimos relatos, ¿no? Para de alguna forma que no se descubra mi vergüenza. Fíjense, ¿no? Pero cuánta insanidad, cuánta carencia trae eso, ¿no? Esa actitud. Sí. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, fíjense la actitud que tiene porque es muy hermosa. Dice 1 Corintios 4, del 3 al 4, dice: yo muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y dice: y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Diciendo, yo no tengo conciencia de pecado, si te soy sincero. Y agrega: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Fíjense qué humildad el tipo, ¿no? Sí. Qué humildad, y cuánto tenemos que aprender nosotros, todos. Pero el que me juzga es el Señor. Amén. Ahí cerró. Con broche de oro. El que juzga siempre es el Señor. Es el Señor. Y eso ¿sabes qué? Eso te quita de una carga. ¿No le pasa a usted que...? Por eso hablamos que son dinámicas muy, muy arraigadas. A mí el Señor me hablaba que vos decís, todo el tiempo estamos midiendo y siendo medidos.
todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, mirá, hizo este gesto, ay, hizo esta cosa, ay, mirá, no, porque... Y no nos damos cuenta, es como que algo que ya inconscientemente, sin querer, caminamos desde Adán, ese árbol del conocimiento. Pero vos fíjate cómo expresa acá el apóstol que dice, porque aunque de nada tengo conciencia, el que me juzga sigue siendo él. Amén. Él sigue teniendo la palabra final. ¿Quería agregar algo, amigo? Sí, eso va muy relacionado a lo que es esa relación íntima, ahí se te derriban muchos argumentos, ahí pierde donde uno tiene ese, como decía, rechazo, esa seguridad de decir, bueno, juzgo yo por encima. Sí. A veces eso es muy interesante lo que dice, ni yo mismo me juzgo a mí mismo, ¿entendés? Ni yo mismo me pongo en un nivel más, menos, es el Señor el que sabe las cosas, el que sabe cómo pensamos, y a veces uno está preocupado en dar la talla, en hacer las cosas por un esfuerzo o que uno tiene que merecer, y en sí el ser obediente y estar en los momentos específicos nos va a ayudar, pero en definitiva el que hace la obra es el Señor. Amén. Entonces es muy importante entender esto. Sí, y agrego una cosita más también, que en esto que decía que el Señor es el que juzga, me impactaba porque cuántas veces uno no se ha sentido juzgado por la mirada de otro y le ha importado en esto de lo que decía del rechazo, ¿no? De sentirse juzgado por la mirada de otro, y no tener la conciencia de que en realidad eso le va a contar por injusticia a él, porque Dios es el único que juzga. Entonces, eso, resaltar eso de lo que hemos Sí, también el caso de aplicarlo a uno, de fijarse cómo uno a veces mira, en sí somos cuerpo, mirar a un hermano va a terminar afectando a nosotros mismos porque seguimos siendo cuerpo, y el cuerpo, si se golpea el mismo, se lastima. Entonces debemos ser conscientes de que en sí la cabeza del cuerpo, el que manda, el que maneja toda la obra, si bien nosotros también tenemos, como decía, hacer nuestra parte, debemos ser obedientes, debemos ser humildes, debemos entrar en estos ámbitos espirituales que nos ayudan a ir en pos de esto, pero es muy interesante lo que se está soltando. Y también podemos ver acá la relación de confianza que tenía el hermano con el Señor, ¿no? Esta cuestión de no son mis ovejas, son sus ovejas. Somos administradores, va a decir en otra ocasión Pablo, pero yo de acá no me llevo nada. Y ser conscientes de eso, porque eso nos trae paz, eso nos trae libertad. Porque no sé si les ha pasado, pero esta sensación de quiero lograr cosas, quiero tener objetivos, y de todo el tiempo querer desplegar desde lo humanamente posible, ¿no? Todo un abanico de elementos y de funciones y demás. ¿Para qué? Y de recursos. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan como cosas. Y yo he visto mucha gente desgastada, asfixiada, afanada, atormentada por querer mantener, digamos, una reputación, el poder, querer mantener admiración, respeto. Fíjense cómo, ¿no? Cómo esta identidad de orfandad desemboca en un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, y cuando nosotros nos desligamos de eso, y por eso acá entra la confianza, porque es de espíritu a espíritu y es algo que fluye, que es de mí para con él. No entra el otro, o sea, entra pero no, es conexión directa, no tiene. Entonces, ya ahí es como que empieza a dejar de importar, y el mantener las apariencias y el caminar en obras muertas, ¿no? El caminar en mis propias obras. Cuando uno prueba al Señor, el Señor le hace ver que vos decís, wow, es increíble lo que me estaba perdiendo. Cuando yo camino en sus obras, puedo descansar porque Él es el encargado de la obra, no soy yo. Entonces eso me quita un peso y yo puedo ejercerme y moverme en lo que Él me pide, día con día. Es alivianador. Entendiendo que esas obras son su justicia. Amén. Caminar en su justicia. Amén. También, bueno, esto lo no quiero adelantar, lo vamos a tocar más adelante. El tema de uno a veces quiere tener controladas las cosas o quiere controlar. Sí, ese no es el diseño del Señor, que uno controle, sino que gobierne. Pero bueno, no quiero profundizar en esto porque lo vamos a trabajar más adelante.
Termino con este, chicos, y ya pasamos a la siguiente si quieren. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahí, fíjate que te... Como diría, una suerte. Buena suerte. Pero es real. Muchas veces esto, vos decís, está escrito, pero muchas veces no somos conscientes de que Él ve todo y no nos podemos esconder. Vamos ahora, seguimos avanzando un poquito más y vemos la expresión de la justicia como a nivel de trono, ¿sí? A nivel de autoridad. Nosotros sabemos que tenemos un Dios rey, un Dios que no solo que es padre, pero también que es rey, que gobierna, que tiene un reino, y Él establece su justicia, ¿sí? Él determina lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Él determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Él separa lo bueno de lo malo, lo puro de lo injusto, ¿no? Él tiene esa capacidad. Y cuando hablamos de justicia como trono, también hablamos de legalidad, ¿no? A nivel... en inglés hay una expresión que se llama me vino justo. ¿Qué hace un rey? Le preguntan en una serie, ¿viste? Y le dice, él gobierna, pero en inglés le dice, he rules. Y él rules habla de reglas. Él establece, él legisla. Y acá vemos la porción de Cristo que se manifiesta como legislador, como juez, ¿no? Sí. Como en el tema de legalidad, ¿no? Entonces, la importancia de que muchas veces nosotros podemos contactar al Señor como Padre, pero también lo contactamos como Rey, ¿no? Y juez también. Y juez. Y esta doble dimensión que Él tiene. Y también que no se contraponen, pero también que nosotros como hijos tenemos que saber movernos en estos ambientes, ¿no? Sí. Y también se me venía que esto del trono también viene como fuente. Amén. De justicia, ¿no? Del trono, yo lo veo el trono como una fuente, Sí, una sí. fuente de agua, pero también de donde proviene muchas cosas de las que tomamos nosotros. Amén. Y una de esas es la justicia, esa autoridad. A mí, Amén. la palabra trono me viene un lugar con ambiente, con mucha luz, mucha disposición. El trono es ahí donde uno se postra, donde uno rinde sus coronas, donde rinde el orgullo, donde rinde las cosas, la autoridad. Donde reconoce. Donde reconoce. Amén. Donde se humilla. Donde se humilla. Ese es el lugar de autoridad, la expresión de autoridad máxima. Sí. Cuando uno puede reconocer que él es digno. Cuando nosotros hablamos de dignidad, estamos hablando de una persona que es merecedora de Él. Y en este caso estamos hablando de que Él es el Rey. Entonces, Él es merecedor de ese título. Él es digno por excelencia. Entonces, cuando uno entiende eso, sí, es imposible no quebrantarse y no humillarse, esto que vos comentabas. Muy lindo, muy rico. Seguimos, si quieren, así no nos detenemos. ¿Quieren comentar algo más? Sí, Oye. lo que mencionaba antes, por ahí, hoy cómo aplicar esto de la autoridad en nuestra vida diaria. A veces el Señor pone autoridad a las personas también, y entender lo que es Amén. la autoridad a través de la justicia, el ser justo con las autoridades. También esto nos mete en este ambiente, nos introduce en este ambiente, el poder, no sé, obedecer a un padre, obedecer a una autoridad congregacional, obedecer a un anciano de la congregación, lo que fuese, también nos posiciona en un lugar de autoridad, Sí, sí. porque este es un diseño del Padre, la autoridad, no el control de que esto va acá, no, autoridad, que es la autoridad, esto que excede de esto que vos decís, como decía, la dignidad, se merece. ¿Por qué? Porque es así. Porque Le ha no sido lo entregado. Porque le ha sido entregado. Amén. Le viene del Padre. El Padre, que bueno, Él es merecedor y bueno, Él es el máximo ejemplo de autoridad. A su vez también esto que tiene la autoridad es moverme en un marco de legalidad. Cuando a nosotros, a alguien lo comisionan y lo ponen en determinado lugar, ¿no? El Señor le dice, yo te doy esto para administrar. Entonces vos tenés autoridad, tenés potestad sobre este territorio. Y en base a que si nosotros somos hallados también
fieles administradores de eso, el Señor expande eso, porque nosotros hemos demostrado serle fiel a Él. Entonces, muchas veces la autoridad también tiene que ver con eso, o sea, es para quien la ejerce, pero para quien está sujeto debajo de esa autoridad. También que nosotros podamos ser personas sujetas, que a veces se nos pasa y a ver, nadie juzga a nadie, pero que aún en este tiempo el Señor pueda bajar esa conciencia también y decir, me sujeto, pero por amor a Él, no por un control, no por una regulación, no por algo humano, sino por algo que nace del Espíritu, que no te traspasa y trasciende a uno mismo. Sí, es muy importante el tema de la obediencia también. La obediencia nos coloca en un lugar de autoridad. Amén. La obediencia por honra, como decir, no la obediencia por conveniencia. Decir, con un corazón sincero. Yo tengo esto, pero acá no esto no. Es muchas veces un ejemplo práctico. No sé, nuestro papá, nuestra mamá nos pide ayuda para algo y uno no va a ir a ayudar a la mamá de, bueno, mamá, tira una chirola o más, no. Uno lo ayuda porque lo ama y porque reconoce la autoridad y honra la vida de su madre y honra la vida de su padre, cuanto más con el Señor. El Señor nos comisiona algo, nosotros debemos ser obedientes por amor, obedientes por amor, no obedientes por conveniencia. Porque además Dios dice en una de las tablas de la ley, dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás una vida larga y plena. Amén. Y sí, es el primer mandamiento con promesa. Seguimos, ya las últimas, hicimos como un nexo acá, justicia como balanza, como cordel, como plomada. Y acá notamos, acá básicamente lo que vimos en conjunto, se manifiesta como medida, como elemento de referencia. La justicia es una referencia, ¿no? Es la referencia, no es una referencia, me corrijo. Aquí se expresa la esencia sobre la cual debemos dirigir nuestras vidas. Y dice, sí, me pasó. Espérense, disculpen. Cuando yo soy justo, mi vida lo expresa y ya no soy yo. Amén. Y bueno, y acá hablamos de la justicia como esta, que es la referencia a seguir, ¿no? Como hablamos de Cristo, que es la referencia y que es el modelo, que es aquella figura que habla del diseño completo del Padre para nosotros. Acá hablamos de la justicia, que se manifiesta también como medida, como referencia. Haciendo un repaso, recordemos que estamos hablando de la armadura, la serie se llama Diseño con armadura, estamos hablando de la armadura, de lo que es la coraza de justicia, venimos hablando de lo que es la justicia. No sé si ya quieren meterse bien de lleno en lo que es la coraza específicamente. Si no tienen nada para... Sí, ¿no? Nos metemos con la coraza. ¿Qué significa? Antes, aclarar que, bueno, otra de las bases fundamentales que el Señor nos habló y como principio, ser consciente de que nosotros no nos sacamos ni nos ponemos la armadura, es como la fe, no es que, bueno, tengo un rato fe y otro rato no tengo fe, o soy santo en un lado y en otro no. Ya la armadura está en nosotros, está a disposición de nosotros y nosotros debemos tomarla en el espíritu, pero ya está en nosotros. Nosotros debemos activar nuestras conciencias y ser, como decía, ser sabios y ser entendidos para qué sirve y cuál es la función. Así que... Algo que te doy, chiquitito, algo que se me venía, que creo que nosotros a cada uno de los que nos tuvimos que prepararlo, nos pasó que en algún momento era como que tocábamos todos los temas, no sé si les pasó, era como que todo hablaba, expresaba de eso, y también entenderlo eso, que aún la justicia, quizás nosotros lo ordenáramos de una forma, pero es una. Y la justicia expresa, así como el Señor tiene una multiforme sabiduría, ¿no es cierto? Expresa también, es multifacética. Es la misma justicia, pero responde también un Dios que es muy extenso. Entonces también aclararlo porque estaba bueno. Y como es interesante ver que a veces uno se queda con la justicia y tiene un abanico grande de cosas. También. Vimos la corrección, esto como senda. Y vas viendo cosas
esto se va viendo más. Vos Amén. tenés una cámara y no es que bueno se queda en la corrección. En la corrección puedes ver la humildad también, va enganchado con la obediencia, va relacionado con la honra y todo está relacionado con todo. Por eso es lo que nos pasaba. Que Sí. queríamos, esto acá, bueno, pero también va acá. Nos pasaba que se nos hacía todo uno. No sé si los chicos nos van a introducir en lo que es la función de la coraza. Bueno, Manu nos va a explicar cuál es la función natural que cumplía la coraza. Sí, la coraza natural o terrenal. ¿Viste? La función de la coraza, o sea, en forma terrenal o natural, es vista siempre como una protección, obviamente, que sirve para proteger la parte del torso, ¿sí? De la cintura para arriba, bueno, hasta el cuello de la cabeza, hasta ahí termina, y sirve para protegerte. Puede estar o hecha de hierro, acero o distintos materiales, o placas también, dependiendo de las épocas donde se usaba. Y lo que servía realmente era en las batallas, siendo usada como una defensa para cuando te quedan es contra armas afiladas. Sí. En sí. Sí, protege más que nada los corazones, ¿no? Sí. Amén. Tanto Por eso el hay el torso- nombre, coraza. Exactamente. Se me venía, sí, de una pregunta que el Señor como que me marcaba mientras armábamos el mensaje y era de qué es lo que nos protege, ¿no? Esta coraza. Amén. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se me vino este versículo porque dice que tenemos que mantenernos atentos al enemigo. ¿Por qué? Porque él está esperando que caigamos en sus trampas, ¿sí? En sus injusticias. Quiere que nuestro corazón peque delante de Dios. Y es justamente para eso, para prevenir eso la coraza, ¿sí? Nos permite avanzar y a su vez nos protege de los dardos del enemigo. Entonces me imaginaba, ¿no? Una escena con un guerrero que le apuntan todo flechazo al corazón para aniquilarlo y él avanza porque no penetra, porque porque en este caso su coraza era justa, o sea, había tanta justicia en este guerrero que el enemigo no tenía con qué acusarlo. Amén. Algo que se me venía que lo iba a decir también antes, es que la coraza tiene esta capacidad de volvernos invisibles, nos recubre, es una cobertura que impide que no solo que haya filtraciones, que haya brecha, e impide que el enemigo pueda tocarnos. Eso es fundamental, es como, va a sonar medio raro, pero me venía, ¿viste la capa de invisibilidad de Harry Potter. del maguito? Pero el Señor nos hace invisibles, nos pone debajo de Él, ¿no? Me venía esta imagen de un niño o de un debajo de sus alas, ¿no? Como resguardado. Y creo que tiene que ver esto, ¿no? Nos hace invisible a los ataques del enemigo. Muy interesante, él decía que era un arma de defensa. Nosotros vamos a ir desarrollando diferentes armaduras, diferentes partes de la armadura, mejor dicho. Y este es 100% defensivo. Vos, uno ponerle, no sé, con el escudo, con algo, es defensa, puede llegar a utilizarlo como una herramienta, no sirve para eso, pero puede llegar a moldarse. En cambio, esto es 100% defensivo. Uno no puede ir al ataque. Manipularlo. Esto es algo que protege y como nos decía Bernie recién, es como algo que nos cubre, algo es como nos eso, resguarda. es como eso, tal cual como sería para una batalla, es como en el ámbito espiritual es eso, impide que los dardos del maligno lleguen a nosotros. Amén. Bien. Seguimos avanzando. Vemos que la palabra coraza, como bien dijo Manu, venía de corazón, ¿sí? La palabra coraza proviene de, si lo escuchamos, viene coraza, corazón. El corazón está muy unido a la justicia.
Amén. Amén. Justamente por como hablábamos hoy, que habla de los deseos, ¿sí? Los deseos están en el corazón. Y el Señor mira que si somos justos, ¿sí? Un ejemplo. Vemos que en la Biblia hay muchos casos donde se habla relacionado al corazón, ¿no? A su vez con el amor. Y vemos que en muchos casos se habla de amar la justicia. Acompáñenme al Salmo 33, versículo 5, Amén. que dice: el Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su misericordia. Amén. Salmo 37, 28 dice: porque el Señor ama la justicia, vuelve a repetirse Sí, Señor. el amar la justicia, ¿sí? Y dice: porque el Señor ama la justicia y desampara a sus fieles, siempre les brinda su protección, pero los hijos de los malvados serán destruidos. Y dice: Wow. les brinda su protección. Acá Tremendo. estamos viendo actuar la coraza, La coraza. en vivo y directo, o sea, es Muy tangible, muy muy explícito. práctico. Puedo conectar, estábamos hablando del corazón y nosotros como territorio somos el corazón de la provincia, entonces es muy interesante lo que se está soltando, el ser consciente de lo que se está soltando. Amén. Nosotros como corazón de la provincia debemos como iglesia ponernos y ser conscientes, no ponernos, mal dicho, ser conscientes y tomar esa coraza de justicia y ser justos y para proteger el corazón que para proteger esos deseos, esos tesoros que provienen del Padre y no contaminarlos quizás muchas veces como decíamos antes, con pensamientos, con incredulidad, con pasiones que no vienen de Él. Entonces podía conectar esto. Amén. Es interesante que me venía: Él ama la justicia y odia la iniquidad. Qué tremendo esta canción, pero dice ama la justicia porque la justicia es su esencia, ¿no? Entonces, vos fíjate que hay una relación entre, si decimos amar a Dios, es condicional la oración. Si decimos que amamos a Dios, inherentemente tenemos que amar la justicia. Sí. O sea, ¿por qué? Porque es su esencia. Es un requisito. Él se ama a sí mismo, exactamente. Muy bien, mano, tú estás picantísimo. Te tira el complemento que es ideal. Él se ama a sí mismo y como es amor, se expresa a sí mismo. Y muchas veces cuando nosotros negamos esa justicia, lo estamos negando a Él. Y vos fíjate que profundo. Si vos te pones a pensar, decís, las veces que yo hago la mía, lo estoy negando a Dios, le estoy dando la espalda a Dios, pero no somos conscientes, volvemos a lo mismo. Es el burrito que mira para abajo, que me miro a mi propio ombligo, pero no nos damos cuenta que el Señor, Él toma de sí y te dice: tomá, hijo, sentate a la mesa, sentate a la mesa, esto, recreémonos juntos, comé de mí, disfrutá de lo que soy, porque es lo que yo puse también en vos. Es esa doble, ¿no? Es bidireccional, va y viene. Y cuando nosotros somos conscientes, amor, es como dice el Señor, dice, mi yugo es liviano y ligero, y mi carga es ligera, como diciendo, ¿usted se piensa que a mí me cuesta ser justo? No, muchacho, no me cuesta, porque yo he experimentado su amor. Amén. Es muy profundo. Fíjate que de un coso, cómo el Señor lo abre. Se van abriendo puertas. Sí, es muy interesante. Todo está conectado con todo. Ni hablar. Vamos por ir entrelazando. Al principio se hablaba de la corrección, se habló de una senda, se habló de autoridad. Miren qué herramientas que a veces uno o no es consciente o las deja pasar de largo y se queda con una parte y es un completo, como dice Bernie, es un completo. Los diseños de Dios son perfectos y es un completo y no puede haber la corrección si no está la autoridad, y la autoridad si no está la humildad, y la humildad si no está la obediencia, y todo es uno y es Cristo. Está concatenado, ¿no? Está Sí, todo sí. articulado, Es como enjugado. un tema
ramificado. Exactamente. Es como cuando vos agarrás así, Presente. que vos tirás una raíz, tirás un violín. Sí. Sí. Es, Mucho. por eso te digo que hay profundidad de Cristo que a veces nos perdemos por no estar receptivos. Yo creo que algo también que el Señor para este tiempo quiere es que estemos aún más receptivos, más receptivos. Y creo que es un deseo del Señor para la iglesia, para la comunidad, que podamos ser receptivos. Que aún en medio de este asedio que a veces nos pasa, de las circunstancias, podamos simplemente contemplarlo a Él. Viste que vos decís, solo mirándote, contemplándote, me transformo, me cambia. Hay algo que me energiza y que no me hace igual. Y es su gracia, y es su justicia que nos enamora. Su justicia nos tiene que enamorar, chicos. Sí. Su justicia nos tiene que enamorar. Algo que se me venía también es que las experiencias son las que rompen los argumentos. Amén. Hasta que uno no experimenta la autoridad, Oh, santo. no puede saber lo que es la autoridad. O sí, pero no es una experiencia personal. Y ahí, como decía, es donde uno experimenta y se llenan esos espacios vacíos en uno y uno empieza a poder caminar, como decíamos y repetimos varias veces, es ligero. No es que no me cuesta, Sí, cuando Señor. uno lo experimenta, Amén. no me cuesta el darme, Sí, sí. no me cuesta el ayudar Sí, al Señor. prójimo, no me cuesta el obedecer, no me cuesta el entregar, el morir, no me cuesta el quebrantarme, y aún, Señor, nos presentamos, Señor, como jóvenes, Señor, y nos quebrantamos, Señor, ante Sí, ti, Señor, nos quebrantamos ante ti, Señor, y queremos escuchar tu voz y obedecerte, Señor, queremos escuchar tu voz, seguir tus diseños y aún ser conscientes de que tú nos equipas, tú nos preparas, Señor, para lo que quieres para tu iglesia en este tiempo. Aún despertamos esas conciencias de los jóvenes, Señor, que tienen las conciencias cauterizadas, despertamos las conciencias de las personas, de los niños, de los adultos, de los ancianos, Señor, que no pueden ver, Padre, y se les despierta esta realidad que eres tú, Señor. Amén. Y se tapan, Señor, los ojos, se corren las vendas, se corren los velos, y es tu luz, Señor, es tu luz que alumbra hasta lo más profundo del corazón, Oh, Señor, sí. es tu luz, Señor, que alumbra esas cámaras, Señor, que alumbra hasta lo más profundo, que hasta lo que nosotros no conocemos, Señor. Amén. Aún te honramos, Señor, te bendecimos, Señor, te anhelamos, Señor, te obedecemos, Señor, y somos conscientes y queremos ser conscientes de ti, Señor, queremos ser conscientes de ti. Amén, Padre. No nos queremos dejar desviar por deseos que no valen la pena, Sí, Señor. por deseos que son vanos, que no tienen nada, Señor. Es tu frescura, Señor, es tu amor y es tu revelación en nosotros, Padre. Amén. Mm. Amén. Alabado sea, Señor. Amén. Seguimos, chicos. Avanzando. Seguimos. Acompáñenme al Salmo 27, versículo 3. Dice, ¿alguno lo quiere leer? No sé, Marco. Yo. Dale. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante la guerra, a pesar de ello, estaré confiado, con fe. Amén. Estaré, exactamente, elegí este versículo porque dice que mi corazón no temerá. O sea, ¿por qué? Porque sabe que tiene una coraza de justicia, porque sabe que hay un Dios que lo está respaldando, así sea que se levante una guerra en tu contra. Oh, sí, sí. Y Sí. Veía esta condición de guerra, pero que hay paz. ujú, también, sí. Y dice más adelante el versículo dice, estaré confiado, con fe. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Amén. Recalco en esto de el versículo anterior que decía con fe, y en 1 de Tesalonicenses, en este versículo que leímos recién, vuelve a decir la coraza de fe.
y de amor. La fe en la armadura, que ya se va a ver, ya está, ¿sí? El amor no. Entonces, el amor lo vemos representado en esta coraza, en esto del corazón, ¿sí? Y el versículo más adelante dice que con la esperanza de salvación como yelmo, ¿sí? Es muy impactante que la Biblia recalca muchas veces el seguir la justicia y seguir el amor. Y quiero agregar algo. Sí. Que en medio del versículo dice la coraza de fe. Ujú. O sea que tiene fe la coraza. Y otra cosa que de armadura que estamos viendo es el escudo llamado escudo de la fe. O sea que está conectado. Amén. Ambos dicen fe. Algo que me venía, perdón, que la coraza se nutre de la fe. Es decir, fíjense que hay una conexión entre la fe y la justicia. Dice, porque somos, por cuanto Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y esa fe es la que nutre y es la que expande esta cobertura, ¿no? El hecho de, volvemos a conectar lo mismo, el hecho de saber que yo soy su hijo y él es mi padre. Y si él es mi padre, él no me va a dejar, él no me va a abandonar y él me va a cuidar. ¿Se entiende? Entonces, qué hermoso, qué hermoso. Yo continúo porque la importancia de la fe, creo que la fe nutre esta, y se nos es contado por justicia y nos recuerda, nos protege y nos separa. Fíjense que la justicia separa. La justicia, ¿alguna vez ustedes vieron que la luz, cuando se abre, se suelta la luz, las tinieblas huyen? Cuando la justicia se desata, ¿no? La maldad, la ignominia, el caos, los injustos, se corre. Es como que hay un juicio. Inmediatamente no puede coexistir justicia e injusticia. O cuando impera la justicia, no puede haber lugar para la injusticia. Cuando hay luz, no puede haber lugar para las tinieblas. Entonces, fíjense esa fe, ¿no? Tener esa certeza, convicción profunda de que es el Señor el que me cuida, es que es el Señor el que me ampara, que es el Señor el que me protege, ¿no? Como estamos hablando de esta coraza que nos cubre y nos hace invisible a los dardos del enemigo. También esto, lo que es la fe, la justicia, es algo que se imparte también. Amén. Se puede impartir fe hacia un hermano, hacia una persona, y es muy importante. Sí, señor. Se hablaba de un escudo, que bueno, esto lo va a desarrollar otro grupo, no queremos profundizar en esto, pero junto a la coraza, que tiene una relación Con la fe. Es importante guardar, no sé si guardar la fe el término, pero sí mantener la fe, perseverar en esa fe, Amén. perseverar, hacer las cosas con pasión, con fe, Con con fervor. esa inocencia de un niño que... También con excelencia. Con excelencia. Son todas virtudes, son todas cosas que se imparten, que uno a medida, no es que se queda en esa fe, no, uno quiere más y los niveles de fe van aumentando y a medida que esto se nos van revelando cosas nuevas, esto se va avivando y es como el fuego. A medida que este se va haciendo más grande, empieza a quemar todo, no es que quema solo una parte. Amén. Sí, es esta condición de progresión, ¿no? Amén. Toda la revelación, la luz, la justicia del Señor es progresiva. Y cada vez que nosotros, dice la palabra, mantengan la fe, nosotros mantenemos la fe, se añade un nuevo nivel, se añade una nueva Somos como profundidad. una llama que se alimenta de la fe, la luz y del amor de Dios. Amén. Y que cada vez queremos más. Amén. Amén. Seguimos. Algo que quería agregar y ya seguimos avanzando es que Sí. es algo incontrolable el fuego cuando empieza a quemar todo, Sí, consume todo, consume hasta lo más profundo y uno no puede apagar. Cuando ya se hace mucho fuego todo empieza a consumirse y entonces es muy interesante que podemos asimilar la fe con el fuego, que este va creciendo, se va haciendo más amplio y va llegando a los demás, como así o el fuego puede quemar algo, nosotros podemos impartirle fe a la otra persona. Quizás muchas veces sin la necesidad de hablar, sin la necesidad con los hechos, con actos de amor, como decía Manu, con la excelencia que uno hace las cosas.
Entonces también ser consciente de esto. Amén. Seguimos. Acompáñenme a primera de Timoteo 6:11, que sigue recalcando un poco de lo que venimos hablando. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, Oh, sí. la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es increíble ver muchos de los factores que estamos tocando hoy. Amén. Vemos la justicia como elemento principal. Amén. Vemos la piedad, vemos el amor, ¿sí? Que se está tocando. Sí, sí. Vemos la paciencia y la mansedumbre, que lo relacioné mucho con lo que hablaron los chicos del tema de la paz. Amén. ¿Sí? Porque, a ver, donde hay paciencia, uno está tranquilo, hay Sí. una paz establecida. Hay una certeza. Tal cual. Esto, sea hoy o sea mañana, esto acontece. Ujú. Entonces hay Es paciente, es paciente. tenés tal cual. Hay una palabra que me llama la atención, en uno de los primeros versículos decía, aléjate del camino del impío, impiedad, y cómo puedo relacionar esto con lo que es la apatía. A veces la impiedad te lleva a no pensar en lo que está sucediendo, entonces, como decía, te un poco loca como el burro, mirando a uno y te lleva a ser apático, a volverte insensible a las cosas del Señor. Y es como interesante poder, lo contrario, el diseño, la piedad, poder manifestar eso que es Cristo, el poder mirar al hermano, poder mirar a un familiar, poder mirar a un amigo, de esa piedad, de esa conciencia que es Cristo. A veces uno estamos muy en este plano natural, muy chipeado, que constantemente estamos queriendo ver, o como decíamos antes, medir las cosas por nuestra propia justicia, y no es lo contrario. Esto lo único que hace es cauterizarnos, es seguir, como decía, mirando para abajo, seguir siendo como que nos da lo mismo el saber o no saber. Entonces es muy importante ser consciente de lo que significa esta palabra tan poderosa como es la empatía, la piedad, perdón. Y también habla de la mansedumbre, Sí, sí. que si bien no se está hablando específicamente en esta noche de la mansedumbre, vemos también que un manso también es tranquilo, pero a su vez es maduro. Amén. Y humilde. Tal cual, y humilde también. Y se me venía con esto de la madurez, que va muy relacionado también con la humildad, que alguien humilde, que alguien maduro es justo también, Amén. porque se entrelaza la madurez en la Biblia dice que hay que ser como niños, pero el ser como niños no significa estar en una etapa de inmaduros, sino estar en una etapa de tener esa pureza, esa fe. Y también la creencia de los niños, porque viste que le contás algo a un niño Y te se cree. lo cree. Y se lo cree. Como no sé, lo de Santa Claus o Papá Noel, lo del ratón Pérez, se lo cree. Hay un depósito, un caudal de fe más abierto en el niño, porque justamente ellos llegan de esa eternidad y ellos experimentan esta temporalidad, pero ellos en realidad vienen con las memorias de Sion mucho más frescas. Es muy interesante. Entonces tienen otra medida. Hablando de los niños, de esto de que ya como vamos relacionando lo que es la fe, de ser como niños, que también debemos ser maduros. No quiere decir, como decía antes, que porque seamos niños seamos inmaduros, sino esto, algo que es muy notorio en los niños, es que el niño no sabe, no discierne, o sea, no sabe el tiempo natural. Vos le preguntás a un nene mañana, ayer, no entiende. No o sea, dimensiona. Él vive el hoy, o sea, él lo que quiere es el hoy. Entonces, nosotros como hijos debemos ser eso, que el hoy, ¿entendés? Ni el ayer, ni el mañana. El nene es como que, de cierta manera, no tiene eso de la culpa, no tiene eso de mirar, mañana, ¿qué tengo que hacer mañana? Vive el hoy, vos le decís mañana, no te lo sabe entender. Entonces, debemos ser como niños en lo espiritual, el querer vivir el hoy. Amén. Amén. ¿Seguimos? Sí. Sí. Acompáñenme a Proverbios 21:2, versículo 2, que dice: el hombre cree que todo camino es recto,
pero el Señor pondera los corazones. Busqué la palabra ponderar porque no la conocía y significa considerar, calibrar, analizar, estudiar, examinar. Si llevamos estas palabras hacia el versículo, sería algo así. El hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor considera, calibra, analiza, estudia y examina los corazones. Amén. Y fue como un ¡fua! Porque el Señor no está viendo en sí tus obras injustas, está viendo tu corazón. Amén. Como pasó con los hermanos de David, que Samuel era, ¿no? Sí. Que Dios decía que no miraba su estado físico, sino miraba su corazón. Amén. Tal cual. Amén. Y se me venía un ejemplo por ahí muy natural, pero ¿cuántas veces yo ando mucho en bici? Y cuántas veces uno en el verano o con lluvia se encuentra con el enemigo llamado semáforo, ¿sí? ¿Cuántas veces uno le dan esas ganas de pasar el semáforo en rojo? Y así te estás muriendo de calor y vos sabés que no podés cruzar en rojo. Y ahí el Señor es donde ve tu corazón. Él no va a ver si pasas en rojo o pasas en verde. Él va a ver tu corazón porque a lo largo del año hemos visto que hay dos realidades, el pecado y la rebeldía. El pecado es algo que vos haces sin el entendimiento de que está mal. Cometes algo malo sin saber que está mal. Distinto es la rebeldía, que es mucho peor porque es hacer lo que sabes que está mal. Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo. Y ahí es donde el Señor te examina. Ahí es donde el Señor analiza, a ver, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es su injusticia? Sí. Ahí es donde va el Señor y mueve lo más profundo de nuestro corazón. Lo llevo a algo por ahí un poco más congregacional, en una prédica a los jóvenes. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a agarrar el teléfono? No importa el acto en sí de agarrar un celular. Lo que importa es lo que ve el Señor en tu corazón. Y en sí los actos son la consecuencia muchas veces de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que está muy relacionado el corazón con la mente. Como decía Dani, esto te remueve a veces un poco, el decir, wow, el Señor mira tu corazón. Él dice que ya sabe lo que vamos a pensar, lo que vamos a decir antes de que hablemos. Entonces, como decía, es importante tener un corazón sincero con el Padre. Y también me venía que muchas veces nosotros tenemos que tener esta actitud que tenía David porque él mismo conocía su condición. Señor, mirá mi corazón y fíjate si hay un camino incorrecto, porque yo no tengo la capacidad de mirarme a mí mismo. Entonces el Señor me decía, esa humildad, esa condición es con la que tenés que venir a mí. Con una condición de decir, bueno, yo ya sé que, bueno, Dios más o menos. A veces viste que vamos como negociando o viendo como que haciendo todo por dentro. Y cuando el Señor, como hablábamos hoy, ante Él no hay nada que se le escape, no hay nada que... Entonces que podamos tener esta actitud, que tener esta fe que no sea fingida, ¿no? Que lo que sea que sintamos poder expresarlo delante del Señor y aún los cuestionamientos, las preguntas, pero siempre de un lugar correcto. Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Es válido, pero que nosotros podamos tener esa confianza, como cuando un niño va con su papá. Papá, ¿por qué llueve? Papá, ¿por qué te vas? Papá, te extraño, te extraño, te extraño. Y el Señor te dice, sí, yo te extraño mucho, hijo, mucho te extraño. Y muchas veces no nos detenemos, no nos damos cuenta, no somos conscientes. Y el Señor dice, pará, quédate un rato más, que lo sabes todo lo que tengo para vos. Pero bueno, muchas veces no... a veces se nos complica, pero que podamos tener esto presente. El Señor, dice la palabra, dice, porque buen sumo sacerdote tenemos, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia. Amén. El Señor la tiene.
Entonces, entendemos que ya no hay nada que se justifique y no hay nada que nos condene. Ya no hay conciencia de condenación. No hay conciencia de condenación porque Él está. Él es en nosotros. Amén, Señor. Manu, ¿quieres decir algo más? No. ¿Sumar algo? Bueno. Dice, sigo edificando, sí, seguimos edificando. Acompáñame a Santiago 3, 18. Sí, sí. ¿Alguno lo quiere leer? Dice así: y el fruto de justicia se siembra en paz para los que trabajan en la paz. Y Picante. justamente lo que venimos hablando. Y cuando lo profundicé, me voló más todavía la mente, porque dice: el fruto de la justicia se siembra en paz. O sea, no se siembra, se refiere a... Se me venía el fruto, o sea, el fruto de la justicia se siembra en paz. O sea, es ir, y cuántas veces uno dice, esto es injusto, y va con... Y no es con violencia, no es con altivez, no es con orgullo, es con humildad, es con madurez, con paz. Decir, hermano, mirá, preguntarle al Señor, presentate para mí, pero el Señor me dijo tal cosa, fíjate, pesalo, ¿sí? En paz, ¿sí? Entendiendo que Él nos respalda. Amén. Para recibir lo que tengamos que recibir y dar lo que tengamos que dar. Se me venía algo, ahí te dejo, se me venía algo que el Señor no es deudor de nada. Uh-huh. Y me venía esto porque muchas veces las personas que no estamos en paz es porque sentimos que hay una deuda. Sabemos en lo profundo que algo no estamos haciendo bien, que algo no está en el lugar que te debería estar. Y esa sensación de deuda, ¿viste? De decir, acá hay algo que me falta o que no estoy sabiendo qué, pero hay. Y el Señor me decía, esa sensación de deuda la saldé yo. Amén. Y acá entra la fe. Amén. Unirse a esa fe. Por eso también es importante la fe, porque la fe expande el caudal de justicia que yo puedo, no por mi propia fuerza, sino por su gracia. Pero es por medio de la fe que el Señor... Fíjense que el Señor, qué interesante, ¿no? Que no elige algo material, no elige algo rígido, sólido, estático, sino elige algo inmaterial como es la fe. ¿Se preguntaron alguna vez por qué el Señor presentó el Evangelio a través de la fe? No, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque el Señor no quiere que veamos las cosas naturales. El Señor está todo el tiempo desviando nuestra atención hacia Él. Y la fe es más valiosa que cualquier cosa. Y vemos cómo acá, cuando sabemos que Dios no es deudor de nadie, nos reconocemos, sabemos que no es mi justicia. Acá yo no soy juez. Disculpadme. Decía Jesús, el enemigo de este mundo no tiene nada conmigo. ¿Por qué? Porque yo no soy deudor de nadie, no le debo a nadie. Ando con la conciencia tranquila, y esa conciencia tranquila trae paz. Y nos hace habitar confiadamente bajo Él, bajo su protección, bajo su cobertura. Volvemos a lo mismo. Qué rico. Se entiende cómo se enlaza la fe, se enlaza la confianza. El no mirar lo natural, sino el mirarlo a Él, el proceso, la paciencia, el ser ejercitados, el ser entrenados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, nada, chicos. Es muy profundo y volvemos a lo mismo. Todo está relacionado con todo. Sí, es muy interesante. Una raíz. Yo se me venía Es muy rico. Lo que es la fe y el amor, la fe por amor, o sea, Amén. fe genuina, fe en amor. Y se me venía un pasaje, lo voy a parafrasear, que dice que de qué vale hablar en lenguas, de qué vale ser el ungido, de qué vale profetizar si no hay amor. Y wow, eso te rompe en 1000 pedazos. Sí. ¿De qué vale lo que haces si no tenés amor en si ello? no tenés eso, y va conectado con el corazón. ¿De qué vale lo que haces si en el corazón no está vacío? Entonces, Si todo lo que hacemos, lamentablemente, carece de esencia y no manifiesta a Cristo, es en vano. Es una obra vacía. Es una obra vacía, hueca. ¿Sí?
¿Alguno tiene algo más para agregar, chicos? ¿Puedo leer un versículo que Sí. iba a leerlo antes, que es Sí, Salmo, sí. una parte del Salmo 118, que era para otro momento, pero justo lo leí recién y yo digo, Amén. dice, no he de morir, viviré y celebraré las obras del Señor. El Señor me corrige con dureza, pero no me entrega la muerte. Abrime las puertas de justicia, quiero entrar y dar gracias al Señor. Por aquí está la puerta del Señor, por ella están los justos. Te doy gracias por haberme respondido, por haberme hecho triunfar. Amén. Y acá vemos cómo nos imparte esta fe en corrección. Amén. Amén. Vamos cerrando Amén. con Mateo 5:9, que dice: dichosos los que trabajan por la paz, Oh, sí, sí. porque serán llamados hijos de Dios. O sea, somos hijos los que andamos en esa justicia, los que andamos en esa justicia y la llevamos por medio de la paz. Amén. No la violencia, no el altivero, no, Oh, sí, no, Señor. no, Oh, por la sí, paz. Y se me venía, ¿no?, que Dios en sí ya es justicia. Sí. Y se me venía el ejemplo de un padre, ¿no?, con rulos, como yo, con rulos. Y por genética, sus hijos van a tener rulos. Lo mismo pasa con el Señor. A ver, si Dios es justicia, ¿cuánto más por genética? Lo llevamos en el ADN de sus Amén. hijos. Es su esencia en nosotros. Tenemos la justicia corriéndonos en el cuerpo, en la sangre, o sea, ya lo portamos. Amén. Ya portamos esa promesa de justicia en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Sí. Tenemos esa genética. Amén. Amén. Estamos como el Kung Fu que le dice, nos corre caldo por las venas, acá nos corre justicia por las Amén. Amén. venas. Amén. Amén. Bueno es el Señor. Bueno, amén. ¿Algo más que quieran agregar? Vamos. Sí. Vamos por Sí, finalizar. está. ¿Alguno quiere orar? Sí, me gustaría. Dale, tiene que orar. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú te hables, Señor, y tú Sí, nos sí. presentas, Señor, estas riquezas, Señor, estas riquezas Oh, sí, que Padre. están en esas profundidades que generan, Oh, que sí, generan Señor. placer, Señor. Luz. Y gracias, Señor, gracias por revelarnos Dios, esa luz, Dios, por revelarnos esa verdad, esa justicia hasta ahora, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que nos toque hacer lo hagamos con pasión, con fe, con esa sinceridad, con esa intemporalidad, con esa esencia de ser un niño, pero a la vez un niño que es maduro, Señor, Oh, santo. y aún somos conscientes de esta armadura, de esta coraza, Señor, de este corazón justo, Señor, y como somos corazón de provincia, Señor, como somos parte del corazón del país, Señor, nos vestimos, Señor, somos conscientes y tomamos por la fe esta armadura, Señor, tomamos por la fe esta armadura, Señor, y aún nos mantenemos firmes en ese lugar, nos mantenemos firmes en eso, en la coraza, Señor, que eres tú, que nos hace invisibles, que nos hace que no nos puedan alcanzar los dardos del enemigo, Señor, y aún, como decía, se despiertan las conciencias, empieza a moverse tu espíritu, Señor, sobre la ciudad, empieza la gente a conocerte, Señor, empieza el espíritu a revelarse a las personas, empiezan las personas a destapar, Señor, a bajar, dejar de mirar hacia abajo y empieza a mirar hacia arriba, Señor. Amén. Empiezan a alinearse los corazones, Señor, a tu corazón. Sí, empiezan a alinearse los tiempos a tu tiempo, Señor. Y es un tiempo donde la ciudad empieza a recibir esas riquezas, Señor, del Espíritu, Señor. La gente empieza, Señor, a ver esa realidad que es Cristo y se va a acercar la gente, Señor, a ti, Señor, no a las personas, a ti, Señor. Y aún ayúdanos, Señor, a poder ser sanos y ser honestos con nosotros mismos, Señor, a poder ser sensatos, Señor, y a poder ser conscientes de lo que hacemos, Padre. Aún eres tú, Señor, eres tú, en cada rincón de la ciudad, en cada rincón de nuestros corazones, Señor, y nuestros corazones, Señor, reflejan lo que está en la ciudad, Padre. Nuestros corazones reflejan lo que nosotros hacemos, Padre. Entonces, nos quebrantamos, Señor, no nos olvidemos de eso, Señor, nos quebrantamos, nos humillamos, Señor, en
en lo secreto, Señor, nos humillamos y esa relación directa, sin intermediarios, sin nadie en el medio, Amén. solo el Padre y nosotros y el Padre. Y confiadamente nos acercamos y empezamos a hablar con Él, acercar y preguntarle, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué ves de mí, Señor? ¿Qué tengo que corregir, Señor? Amén. Y es tu paz, Señor, es tu paz, Amén, es Señor. tu paz, Señor, Amén. es tu paz. Amén. Señor, sea tu paz en cada una de las casas, Señor, y de los hogares que escuchen esta transmisión. Sí. Sea tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Mirando al que venció, al que todo llenó, que traspasando los cielos a la diestra se sentó. Ya hay uno que ha vencido y su voz ha transmitido por los siglos de los siglos, que todo se ha cumplido.